Aguantala en el córner. Boca la sigue teniendo adentro. El rojo la tiene adentro. Bienvenidos a Aguantala en el córner. Sean bienvenidos a otra edición de este hermoso programa. Y como es de costumbre, vamos a hablar del fútbol argentino, vamos a hablar de las llaves, vamos a hablar de la apertura 2025. Y como es de costumbre también, a mi izquierda, Agustín Espósito. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te va, papá? ¿Todo bien? bien? Te saludo a vos, saludo a la gente y como bien dijiste, hoy vamos a estar comentando primero un poco del partido de River, que se nos pasó la semana pasada, no lo pudimos cubrir por cuestiones de tiempo y después ya sí nos vamos a meter directamente en las hermosas semifinales que tuvimos este fin de semana. Punto aparte, quiero hacer una declaración de intereses, se podría decir, o de amor. Intereses. Como vos prefieras llamarle. Y la realidad es que este torneo Apertura 2025 viene siendo de los más lindos, de los más interesantes y de los más peleados de los últimos torneos que se han jugado en el fútbol argentino. Hay mucha gente acá que se ríe, yo también sé que no les gusta, que por ahí como no llega Boca y River, a más de uno les molesta que no es que lleguen los equipos grandes. Pero bueno, hubiesen ganado. La realidad es que hoy uno de los finalistas platenses se comió a 3 de los grandes, de los 5 grandes. Así que dejen de quejarse los grandes y lleguen ustedes. Este torneo está súper entretenido. Picante nomás. Y había que arrancar fuerte al medio hoy. Sí. Estamos a días de la final, a días de que termine el fútbol argentino, a días de que termine este torneo. El compañero Así que torneo. bueno, lo mínimo que podemos hacer es una reflexión. A mí me gustan estos formatos. No, la verdad que lo primero que se me viene a la cabeza es que hoy dormiste con el culo destapado. Sí, me vine como loco hoy. No, la verdad que yo no te banco acá. ¿No? No te banco, no. Yo, porque Sí, me imaginé. este formato premia al que menos pierde y no al que más gana. Entonces, el que menos pierde va a ser el que más llegue. Y así todo, bueno, después todo dentro de la cancha es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. El nivel de los grandes se puede discutir, tanto como en el San Lorenzo, por lo institucional, por lo futbolístico, al igual que Boca. River, para mí, ya vamos a hablar de River. Así todo con ayudas River no le alcanzó, pero para mí no es el formato adecuado para el fútbol argentino. El fútbol argentino tiene que volver a tener 20 equipos y una promoción. Eso, Bueno. hay que volver a lo tradicional. Eso yo creo que va por otro lado. A lo que yo voy es al entretenimiento, que es lo que se busca a la hora de vender el fútbol y a la hora de cuando uno se sienta a mirar fútbol. Me parece que ha sido un torneo más que entretenido, que le ha entregado al espectador, no solamente al espectador, sino al hincha. Vemos el recibimiento de San Lorenzo ayer, el recibimiento de Rosario Central en cada partido. Y la verdad, y también mismo cuando se juegan los partidos, se juega como si fuera una final. Es verdad que se premia al que menos pierde y que es a un partido, no se puede pensar tanto a largo plazo. Pero yo creo que eso también termina implicando que cada partido se juegue como una final. Sí, en un torneo largo, por ahí un equipo que ya está más tranquilo juega menos, y lo mismo un equipo que ya está a mitad de tabla. En un torneo de 20 equipos, el equipo que va 10, 11, 13, probablemente juega media máquina. Esto te obliga a que un Platense, por ejemplo, que hubiese sido un equipo de mitad de tabla, juegue todos los partidos como si fuera una final. Y eso te ayuda a ganarle a River, ganarle a Racing, ganarle a San Lorenzo. Sí, totalmente. A ver, convengamos que justo estamos hablando de Platense, que los octavos ya eliminó a Racing. Sí. Entonces es algo particular lo que ha sucedido con el Calamar. Ya nos meteremos de frente, Sí, bueno. de frente, Mar, con el tema de la dupla Orsi Gómez, el Calamar, Vicente López, que está de fiesta. Da de fiesta desde que arrancó las llaves de la apertura 2025. Lo cierto es que vamos a meternos con el partido que no pudimos cubrir, como bien había dicho Agustín Espósito, porque el anterior programa, si lo vieron de la temporal, no fue la temporal, fue el anterior programa, el que hablamos de los cuartos, sin hablar de River. Se estaba jugando River cuando estábamos acá directamente. No lo pudimos. ¿Y qué pasó con River? Antes de ir, ¿qué pasó con River? Vamos a hablar de el que fue más gallina que la bruna, el queridísimo Yael Falcón Pérez, que no le alcanzó con darle ayudas a River de todos los colores, ayudar a Mastantuono que se levante, una roja que no le cobró Acuña. La cara de decepción que puso cuando Armani se adelantó del penal fue terrible. Y así todo, River no pudo pasar porque le falta, no sé, le falta eso que le falta en los penales, que River no puede ganar. Así todo, Yael Falcón Pérez se fue contento y tranquilo a la casa. Va, contento no sé. Contento no sé, pero sí, ¿no? La verdad es que terminó siendo la figura del partido, como muchas veces pasa en el fútbol argentino, que el árbitro termina siendo más figura incluso que muchos jugadores. La actuación de Yael Falcón Pérez dejó mucho que hablar. Ya es un árbitro que se suele destacar por las polémicas, pero yo creo que lo del otro día fue por demás alevoso. Fue la verdad bastante abismal. Aparte son de esos árbitros que son serios a la hora de dirigir. No son de gesticular, no son de andarte para allá, no me hables más. Son serios como es Nicolás Ramírez, pero aparentemente ya de Falcón Pérez le llegó una cometa que nosotros no estamos atentos a eso. Y bueno, y para colmo,
la sorpresita, el regalito que le dejó la AFA fue que está suspendido hasta el fin de año en la AFA y simplemente va a poder dirigir. Pero con premio. Pero con premio. ¿Cuál es el premio? Va a poder dirigir el Mundial de Clubes. O sea, se va a ir a va a Miami. pasar unos días a Estados Unidos, por Se favor. va a Miami, se recuerda tranquilo. Bueno. Vamos a ver cómo le va a ir en Miami. Espero que no haya polémicas de tal Sí. magnitud. Bueno, dejando un poco de lado todo lo que respecta a la joda de la opinión, contemos igual un poco por qué uno de los errores más grandes y más discutidos fue el hecho de que en el penal que le cobra River casi sobre el último minuto de partido, la pelota previamente había habido un lateral, que ese lateral deriva en el penal de River, pero ese lateral no tendría que haber sido para River, sino que tendría que haber sido para Platense, porque toca un jugador de River previamente. Bueno, pasemos a explicar por qué el VAR no puede intervenir en esa jugada, porque es lo que uno tiende a pensar rápidamente. Tenemos tecnología en el fútbol argentino, hace años que se usa el VAR. ¿Por qué no usamos esta herramienta justamente para que no pasen todas estas cosas y tener que estar, no sé, sacando conjetura, como decís vos, de si hubo una comenta de si ya el Falcón Pérez es hincha de River o esto o lo otro? Todo eso se podría solucionar con la tecnología, es lo que uno piensa. Sí. Pero sin embargo en estos casos no, porque el VAR no puede incidir en casos donde se determina si la pelota salió al lateral o no salió, si tocó a un jugador o tocó a otro. El VAR puede incidir en otras ocasiones de penal, en ocasiones de tarjeta roja, en ocasiones donde se confunde a un jugador con otro, pero una situación como la que se dio el otro día, claramente no es una situación, y esto está en el reglamento, no son cosas que decimos nosotros, no es una situación en la que el árbitro puede intervenir. No, donde cae la responsabilidad realmente es en el línea, es en el lineman que no vio efectivamente cuál fue el balón que tocó, el jugador que tocó la última pelota. Entonces ahí ya entra en jurisdicción quizás los líneas, el cuerpo técnico, pero no el VAR. El VAR no puede intervenir si la pelota se fue para Platense o se fue para River. Simplemente puede intervenir si hay un gol y hay una previa falta, se anula el gol, se cobra la falta. Si hay una roja previa al gol, ponele, o una roja en el medio de la cancha, ahí sí puede intervenir el VAR, pero no por un penal. Se retrotrae y no puede intervenir por un gol. Exactamente, justamente lo que queríamos decir era eso, que en una situación como la que pasó con ese lateral, que claramente el lateral era para Platense, ese penal no tendría que haber sido, en eso todos coincidimos. Pero hay una realidad, y está en el reglamento, es que el VAR no puede retrotraerse en casos como este. Exactamente. Contra eso lamentablemente no se puede hacer nada. Sí, lo que hubo es un error humano, un error de ojo, que es donde el VAR, donde la tecnología ya no llega. Que si nos remitimos a la historia, errores. Ha habido miles, pero bueno, ojo. Justamente también el VAR viene a achicar, no a eliminar esos errores. Totalmente, viene a achicarlos, pero esta vez se vio perjudicado Platense y por suerte la historia le dio la mano derecha al calamar de Vicente López y pudo pasarse por penales. Pero vamos a hablar directamente sobre qué pasó en el partido, sacando de lado de las rojas no cobradas, las ayudas de Yael Falcón Pérez. El partido lo arranca ganando Platense con este gol de Vicente Taborda, el ex Boca, que ponía un golazo. Realmente se la llevó puesta, se la guapeó dentro del área, abrió el pie. A lo guapo. Armani a lo guapo. Además aprovechó de algo que ya nosotros venimos nombrando, que son las flaquezas de River en defensa. Un River que a la hora de marcar a veces duda un poco, no sé si... Los centrales. Los centrales, a veces parece hasta que van con la pata floja, como se diría en el barrio, y termina pasando esto, te guapea un pibe de 23 años como es Vicente Taborda, y más un equipo como Platense que te va a pelear todas las pelotas, cuando vos estás un poquito dormido o un poquito confiado porque sos campeón del mundo, te aparecen y te duermen. No te puede dormir nunca. Es lucha y perseverancia lo que define a Platense hoy en día. Luego, como bien comentaba Agus, en la última del partido, penal para River, con ese tan polémico lateral, no lateral, falta sobre Borja en la puerta del área, termina siendo penal para River. Lo patea Mastantuono y con la categoría de un pibe de 17 años, abre el pie, Cosani adivina el palo, no llegó y fueron a penales directamente. Pero en los penales, ¿qué pasó? ¿Por qué llovió tanto el fin de semana? Llovió tanto porque Armani logró atajar unos cuantos penales. O sea, atajó 2, pero la verdad que para la media de Armani, uno dice eso. No, pero por eso el diluvio universal, ¿qué te pensás? Sí. Después, bueno, lástima que nos partió el cielo al medio. Pero de Armani pudo atajar 2 penales, uno que no sirvió de tanto. Porque bueno, no está acostumbrado, entonces cuando ataja uno se... Exactamente, el penal atajado fue a Saborido, el número 25, si no me equivoco, de Platense, y luego fue Zapiola a patear el penal, y Armani, recordemos que para atajar los penales hay que tener por lo menos un pie en la línea. Armani dio un paso para adelante como en las viejas épocas, paso para adelante, agrandó un poquito el margen de error del jugador y atajó el penal. El árbitro llamó, el VAR llamó porque en línea no se percató. Sí, otra cosa que te iba a decir, volviendo a los errores de ojo arbitral, ¿no? Y a los errores intencionados.
Porque yo creo que si un línea se para al lado del arco, no estamos hablando de una situación de juego donde el línea está parado sobre el lateral y el arco está, ¿a cuánto? 50 metros. Más o menos. Bastante más lejos. En los penales, en las tandas de penal y en los penales mismos, el línea se para al lado del arco. Exactamente. Por Estaba lo tanto, de regalo. justamente, sí, el sí, línea. estaba de regalo. La verdad que a mí me pareció totalmente innecesaria la llamada del VAR. Yo creo que es algo que podría haber determinado en línea en el momento. Pero bueno, por ahí había que Había que empujar un poquito más, ¿no? Era muy Había que- alevoso ya. Bueno, sí, Zapiola sí. pateó su segundo penal, lo convirtió y así de esta manera terminó errando Driussi y el señor Castaño. 15 palos y faltó un palo más, que fue el que dio Castaño en el más monumental. Y River se vuelve temprano de la Copa 2-4. Pierde el Millonario y esto no es lo peor todo. No, la verdad que la malísima racha de River en penales se sigue extendiendo y con la del otro día ante Platense llegó a 8. Ya son 8 las tandas de penales que perdió River seguidas. La primera contra Boca en el 2021. ¿Sabés cuál? En la que había atajado el chico de la reserva. Ah, ¿verdad? Leo Díaz. Leo Díaz. Que Cardona le pincha la pelota con una soberbia espectacular y se termina quedándole en el Sí, medio sí, del sí, arco. exactamente. Esa fue la primera de las 8 seguidas que River perdió. O sea, desde mayo de 2021, un partido que se había jugado sin público, imagínate. Sí. O sea, podríamos decir que desde la vuelta de la pandemia hasta la actualidad River nunca ganó una tanda de Datito de penales color, con público. fue el último gol de Carlos Tevez a un superclásico. Porque Exactamente. fue que lo guapeó a Maidana, de cabeza lo metió, pero bueno, no importa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Cerrados los cuartos de final, definidas las semifinales, Platense por un lado, ya con eso quedó definida las semifinales, Platense San Lorenzo, y ya teníamos, como bien habíamos comentado, definida la otra semifinal, Independiente Huracán. exactamente. Que fue la primera que se jugó el día sábado. ¿Qué pasa? Porque yo no escucho nada más los gritos de, Eso, de otro lado de la, si de la bien los cámara. programas anteriores van a escuchar bastante gritos de Independiente, que pasa que hoy no han venido los chicos de Independiente. Me Claro, parece, no, me parece que hoy no vinieron. Se los escucha menos. Me parece que no se pueden sentar. Ese Ah, es el tema. están, me parece están que medio silenciados. sí, el cortachurro dejó Quedó- de, dejó de hay, cerrar, algo que, dejó de cerrar bien. hay algo que llega hasta ahí y no los deja hablar muy bien. Dejó de cerrar bien. Sin sí, embargo, sí, sí. Como bien veníamos diciendo de esto del entretenimiento y de cómo se juegan a muerte cada uno de los partidos de este torneo de Apertura 2025, el primer ejemplo nos lo dejó la semifinal entre Independiente y Huracán, un 0-0 cerradísimo donde el gol se hizo valer. El gol se hizo valer fuerte y acá vamos a tener la primera discordancia con nuestros compañeros de toque europeo, porque yo creo que en el fútbol argentino es donde se hace valer el gol de verdad. Sí. Donde vos no tenés 7 goles por partido, que te salen 3-3, 4-3, 5-2. Pero también te da el margen de que sabes que vas 1-0 y es muy complicado que lo levantes. Justamente, se Y hace bueno, valer mucho más. Pero ¿y entonces qué es lo más valioso? Que sabes que el que guapea primero gana o el que guapea primero tiene la posibilidad también de empatar y perder. No, el que golpea primero gana, lo importante es ganar. Pero son diferentes competiciones, diferentes competitividades. Para mí, lo importante, por ejemplo, de la Premier League es que a pesar de que el Liverpool empieza ganando 1-0, sabes que el Sunderland te lo puede empatar en cualquier momento y te puede dar vuelta. Y eso es lo más lindo también, y eso es lo que también me entretiene, porque ves el fútbol de afuera, vos decís, arrancó 1-0 y te lo va a empatar, en cualquier momento te lo va a dar vuelta. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, la realidad es que Independiente y Huracán terminaron 0-0 y terminaron yendo a los penales. Un partido cerrado en el que hubo buenas ocasiones por parte de ambos equipos. A Independiente le siguió pesando la falta de su 9. Gabriel Ábalos, que pobre lo hicieron ingresar para patear un penal que termina errando, ahora lo vamos a ver. Mejor. Exactamente. Antes de ver cómo erra el penal, tengo que ver la gagueada del queridísimo Julio Bacari, porque tiró la misma, ¿eh? La misma, carita para abajo. No entienden, favor, no entienden los técnicos que cuando el jugador tiene duda de dónde patear y ve para el banco y ve que el técnico está así, se quiere matar y dice, ta. Ahí El tipo me está mandando al muere. ¿Sabés qué faltó? ¿Qué? Lenguaje corporal de convencimiento. Exactamente, era eso, boludo. Faltó Garza, un poco de Garza, coaching. faltó eso, hola, faltó eso, ¿no? Si no, Un poco de no. coaching por parte de Martín de Michelis. Le hizo falta al rojo de Bacari, que se le terminó el invicto. Va, no, mentira. No. Me retracto. No se le terminó el invicto porque siguen sin perder, es una realidad, pero también siguen sin competir en el torneo. Exactamente. Así que, una lástima. Internacionales No, bueno, cuéntenla como quieran. Escuchame, no son ni 10, no son ni 20, son 23 años de Independiente sin títulos locales, así que... Ya puede tomar alcohol en Estados Unidos. Exactamente, ya está sacala grande. del ángulo, Mirá. Rey de Copas. Andá. Rey de Copas oxidada. Bueno, pero pasamos a los penales. Ábalos lleva su penal. La revienta contra el travesaño y le gusta la busca de pobre, Palermo. que Ábalos. encima ya no pisaba una cancha de fútbol hace 3 meses, me dice, para esto me meten. No, Y terrible. lo demás lo mismo, Ábalos, para esto te metimos. No, terrible. Y después el Colo Gil. Pues el Colo Gil que tuvo la suerte, veníamos hablando de eso hoy. Sí. Las probabilidades eran bajísimas, por muchísimas cosas. Primero, un zurdo. La mayoría de las veces, ¿qué pasa? Te lo Cruza. cruza o te rompe el arco, patean bien.
Y después, un penal definitorio en el que vos vas a patear al medio, patea fuerte al medio, es gol. Sí. Y al Colo Gil se le dieron todas en contra. El tipo es zurdo, pateó al medio y se lo atajaron. Terrible, terrible. No la podés Aparte, creer. No, la verdad que es mucho emblema para Rey, ¿no? Haber leído muy bien la intención del jugador de haber asegurado ese penal, que siempre se dice, cuando hay dudas, fuerte al medio. Fuerte al medio. Esta vez hubo dudas, fue fuerte al medio, la atajó Rey, pero no es lo peor, porque después Santi Hidalgo También, vuelve Acepta. raro. No, Abre. y encima a eso no. Algo que no agregamos del penal del Colo Gil era que ya era para cerrar todo. ¿era el definitorio? Y el definitorio, yo creo que Rodrigo Rey leyó eso también. Exactamente, Claramente. exactamente. Este no va a arriesgar, no se va a animar. No le va a pegar fuerte arriba, cruzado Le- el ángulo, porque... Le dijo, son medio. Y encima adivinó. bueno. Y encima adivinó. No, esa parte yo no sé si la vi, pero... No, yo la vi en la mente de Ah, Rodrigo listo, Rey. Le listo. pude leer la mente a la hora de. Pero bueno, entonces finalmente el queridísimo Hidalgo es el que abre el pie. Galíndez ataja el penal y se queda con las ilusiones de Independiente en la mano, literalmente. Y el rojo se queda fuera de las semifinales de la Apertura 2025. Y Huracán es el primer finalista a Santiago del Estero, Dale. que el domingo estará jugando contra El Calamar. el Calamar. Sí, la verdad que lo de Galíndez es una cosa impresionante. 10 vallas invictas consiguió a lo largo de este torneo de apertura 2025. Uno de los emblemas de este Huracán de Kudelka finalista. Y el otro lo vamos a estar nombrando un poco más adelante porque se ha ganado un lugar en nuestra tan aclamada sección de las joyas de la nona. Así que en un ratito vamos a estar comentando quién es la Exactamente, otra bueno, pieza clave de ese Huracán. Para cerrar Independiente directamente, Kevin Lo Mónaco antes del partido había recibido una oferta de 20 millones del fútbol catarí y decidió quedarse en el rojo para ir directamente al fútbol europeo. El Cumbia Lo Mónaco, que la verdad pateó su penal de manera muy buena, pero no le alcanzó para darle a su equipo la clasificación. Vamos con Huracán. Vamos a Hablemos de comentar Kudelka. un poquito de cosas, dale. Hablemos de Kudelka porque el técnico Kudelka es muy conocido, es un técnico con mucho peso en el fútbol local, porque dirigió a muchos equipos, es muy conocido por ser esos técnicos que te suelen salvar. Sí, de a la hora- salvataje, te iba a decir, son esos chalecos, esos Sí, guardavidas del fútbol argentino. Exactamente. Y Sí. ahora el queridísimo Frank Darío Kudelka va a ser por primera vez en la historia un finalista en un torneo de primera división. Va a poder competir en una final de primera división y al mando ni más ni menos que del Globo de la Quema, que la verdad lo merece y mucho. Sí, ha podido salvar a este Huracán, como bien dijimos. Él es un salvador del fútbol argentino, un emblema del fútbol argentino, esos técnicos que dan vuelta constantemente por el fútbol, que algunos lo critican, pero la realidad es que estos tipos son los que conocen cómo se juega acá a flor de piel. Y no es casualidad que por eso haya podido lograr lo que logró. Él en la conferencia de prensa estaba hablando de que le habían desarmado más del 60% del plantel. Como bien nosotros comentamos en programas anteriores, Huracán termina el torneo anterior luego de haber hecho una gran campaña y pelear hasta el final el torneo largo 2024, porque no solamente está peleando el torneo corto, Huracán está peleando el torneo largo. Exactamente. Como bien dijimos hoy, acá se juegan un torneo corto, un torneo largo, no sabemos. Pero hay un equipo que ha peleado los dos y es Huracán. Kudelka, ¿qué dijo? Me desarmaron todo el equipo, tuve que salir a buscar refuerzos y con muchísimo menos presupuesto que otros clubes. Exactamente. Y sin embargo acá estamos. Habló de, no me acuerdo muy bien las palabras que usó en la conferencia de prensa, pero se refirió a eso, a que por ahí se le da más mérito a un club porque gastó 20 millones de dólares, porque hizo una compra por 15 millones, y se mide la, Y en realidad la la- eficacia de un club por ahí por la billetera. Y La lo que verdad te mide es son- lo cierto que se valora mucho que donde uno pone el ojo, pone la bala. Y si vos compraste un pibe que es un injunable y de repente el pibe hizo un campeonato de locura y después lo vendés por 20 palos más, es una locura. Entonces hay que darle el mérito a sí, Huracán, sí. hay que darle el mérito a Kudelka. Y te pregunto, querido Agustín, ¿usted sabe cuándo fue la última final que jugó Huracán? Hace rato, pero no tanto. 2015. 2015 jugó la final de la Supercopa contra River, final que le ganó con el gol del señor Elson Puch 1-0, donde también levantó su último campeonato, así que el domingo irá al Globo en busca de volver a levantar una Copa Nacional de la mano de Frank Darío Kudelka, que también irá en busca del primero suyo, más que merecido. Cerramos esta parte de Huracán sin antes nombrar que los visitantes fueron los que se impusieron en las semifinales de este Apertura 2025 y todos los grandes de local cayeron y nadie se pudo levantar. La verdad, hay que empezar a rever qué pasa con los grandes del fútbol argentino porque están cayendo y suena fuerte. Sí, la verdad que yo creo que esto es un condimento más que Sí, aportar a mi espectacular. teoría, tanto en los cuartos de final. En los cuartos de final como en la semifinal se impusieron todos los visitantes que no tenían ventaja y además esto, han quedado fuera todos los grandes. Exactamente. No es Bueno, un dato que tenemos que pasar por encima. pasamos directamente a la segunda semi que se jugó ayer domingo, 16 horas en el Bajo Flores, en el estadio Pedro Videgaín. San Lorenzo de Almagro recibía a Platense de la dupla Orsi Gómez, con un San Lorenzo que tiene problemas para todos lados, para tirar, para revolear para arriba. Lo pierde San Lorenzo 1-0, con gol de el queridísimo Zapiola, que de hecho lo relaté. Y pueden escuchar el relato del gol, que lo pusimos ahí para que la edición haga su magia.
y escuchar un poquito de cómo fue el relato del gol. Taborda, centro, primer palo, el rebote, media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! Finalmente, Platense le pudo ganar a San Lorenzo Almagro. Ya estoy empezando a hablar de la posible final, a gaguear. Desde el 97 que Platense no le ganaba a San Lorenzo de visitante, por lo menos 3-1 en la cancha Ciudad de Vicente López, allá en Saavedra, Vicente López, donde quieran decirle que se queda. Y de visitante, o sea, el estadio Pedro Higuaín o el nuevo viejo gasómetro, como quiera, desde el 93, que no le ganaba Platense a San Lorenzo Almagro, porque desde que volvió a primera hubo 2 pérdidas y 2 empates. Finalmente para el conjunto del Calamar, que bañó de tinta todo el Bajo Flores, consiguió el gol Zapiola con una mala salida. Orlando Gil, que ya hablaremos de eso. Vamos a hablar de eso en un ratito. Hablaremos, lo mismo, repetimos. Un partido muy, muy cerrado. Otro que podría haber sido un 0-0 tranquilamente. Y los partidos cerrados lo definen esto. Lo definen los errores, lo definen las pelotas paradas. Yo creo que son las dos claves para definir un partido cerrado en el fútbol argentino. O errores o pelotas paradas. Exactamente. O un penal, que sería... y fue lo que sucedió. Una mala salida de Orlando Gil en un córner que le termina dejando servido en bandeja el gol a Zapiola para el 1-0 definitivo y el Calamar a una nueva final desde 2023 que no llegaba. Si estamos hablando de que Platense ascendió en 2021, son 5 años, casi un poquito menos, y ya metió 2 finales de Copa. La verdad que el Calamar en esta nueva era en Primera División le viene sentando muy bien. Le viene sentando muy bien, y párrafo aparte para hablar de la dupla Sergio Gómez y Fabio Orsi, que todos nos conmocionamos con Fabio Orsi porque perdió a su padre hace poco tiempo y lo vimos en la cancha de San Lorenzo de Almagro hablando con su madre por teléfono, las lágrimas tendidas obviamente, pero hablemos de lo que tuvo que pasar Sergio Gómez y Fabio Orsi. Le ganó a San Lorenzo, le ganó a River y le ganó a Racing, todo de visitante. En filita, 1 por 1. La verdad que impresionante, realmente, sacando a Independiente y a Boca, vencieron a todos los grandes del fútbol local. Es increíble. Y también un halago para la gente de San Lorenzo, que aplaudió a los jugadores de Platense. Sí, tal cual. Justo que hoy estuvimos sacando unas noticias comentando el tema de la vuelta del público visitante. Yo creo que estas son cosas que ayudan a demostrar que somos no tan rivales, ¿no? No, obvio. No somos tan enemigos. Bueno. Así todo, bueno. Última San Lorenzo. Chiquitita. Última San Lorenzo. Moretti quiso entrar a la cancha. Se hizo el sota. Moretti quiso entrar a la cancha para decirle traidor a él y le sacaron con patada en el culo. Acá no te queremos. No, lo peor es eso, que yo vi que primero fue a un lugar y le dijeron no, acá no, andá para allá. Fue a otro lugar, no, acá tampoco, andá para allá. Fue al palco presidencial, no, vos acá tampoco. Se tuvo que terminar yendo por la puerta de atrás. Desastroso. A eso agregale que, bueno, ya también estos días se confirmó que Russo está a un pasito de Boca. Miguel Russo prefirió no dar declaraciones porque el ambiente estaba bastante caliente al final del partido. Así que ya podemos saltar directamente a lo que tanto estuvimos esperando. Hace días que venimos esperando este momento. Exactamente. Vamos a arrancar con las secciones, vamos a arrancar con lo lindo que nos dejó este fin de semana. Vamos a arrancar tapando con diarios allá el Falcón Pérez. El Falcón Pérez, por todo lo ya nombrado, me parece que no tenemos que ahondar mucho más, ya ustedes lo saben también, porque si miran esto deben ser buenos miradores de fútbol y estar al tanto de todo lo que pasó con Yael Falcón Pérez. Por lo tanto va a ser el primer tapado con diario de esta sección de Aguantar en el Córner. Yael Falcón Pérez, felicitaciones, primer puesto. Segundo puesto, también lo estuvimos comentando un poco. Hablábamos de el Colo Gil, que tenía todo servido para darle a Huracán el paso a las semifinales. Además tiene una zurda prodigiosa para meter el penal allá arriba y listo, te fuiste Colo. Pero no, pateó el penal al medio, Rey se lo terminó adivinando y por unos minutos nomás dijo, ajá las pelotas. No, terrible. Lo del Colo se quedó ahí con... Todo, en el banco lo miraron al Colo. Complicado. Ajá las pelotas, dijo el Colo, me cae todo. No pasa nadie. Y el último tapado con diario. Y el último tapado con diario, el más importante de todo, que le entregó la final, podríamos decir. Entregó la final en esa pésima salida. Orlando Gil, el arquero de San Lorenzo, que pasó de héroe a villano en tan solo una semana de diferencia. Antes había sido quien le atajó el penal a Herrera para darle la clasificación a la final en el partido contra Argentinos Juniors. A Maxi Romero, perdón. En la clasificación a la semifinal y en la semifinal no tuvo un buen partido, salió mal en un córner. Buenos jugadores, perdón que te corte, son buenos jugadores que cuando fallan es un cagador enorme. Vos decís, no puedes pasar acá, querido, esta me tiene que salvar. Y lo terminó fallando al pueblo. Terminó fallando al pueblo del Ciclón para, bueno,
perder lo que hubiese sido la posibilidad de jugar una final y volver a salir campeón. Desde 2013 que no sale campeón San Lorenzo del torneo local. El que había ganado ya con Juan Antonio Pizzi. ¿Pizzi o Leminón? Ah, no, Pizzi, verdad, tenés razón. ¿Y ahora? Ahora sí, pasamos a nuestra queridísima Joyas de la Nona. ¿A quién tenemos hoy en las Joyas de la Nona? En las Joyas de la Nona hoy tenemos a 2 técnicos y a un jugador. El primer técnico, mejor son 2, porque es la dupla claramente, Fabio Orsi y Sergio Gómez, los técnicos de Platense, los cuales la verdad se llevan el cariño de toda la gente, de todo el público amante del fútbol argentino, porque son técnicos que están a la altura, que hace mucho tiempo vienen laburando en el fútbol argentino. Me acuerdo que en un momento cuando tuve el honor de hablar con Fabio Orsi, nos comentó que estuvieron a punto de ascender con Ferro y claramente le pusieron palos en la rueda, le complicaron la llegada a primera vuelta a Ferro y así todos se redimieron, volvieron al fútbol argentino, pasaron por Godoy Cruz, ahora están en Platense, ponen los huevos sobre la mesa, van al frente, no importa que sea River, Racing o San Lorenzo, te guapiamos y te ganamos. Exactamente, por eso se llevan el primer puesto de esta sección de Joyas de la Nona. La segunda es para Frank Darío Kudelka, un andador del fútbol argentino también, Talleres, Huracán, todos lados ha pasado. Reconocido por el Flaco Menotti en una entrevista, como que dijo que era un tipo que sabía leer muy bien el fútbol. Exactamente. Y no es casualidad que hoy esté en Huracán, la casa del Flaco Menotti también, y le esté yendo también. El fútbol le está devolviendo un poco de todo lo que se merece a Frank Darío Kudelka y lo dejamos en este segundo puesto de la sección de las Joyas de la Nona. Para el tercero tenemos a uno de los mejores jugadores del campeonato, del torneo de Apertura 2025. De la escuela quien les habla, Matt Komelhevich, el que nació en Estados Unidos, que tiene raíces europeas, pero juega en Huracán. Ese mismo Colorado que se tiene de platinado, es un jugadorazo, la rompió toda. Desde los octavos, en la fase de grupo también, en la fase preliminar, como quieras decirle, la rompió toda el pibe de la quema que supo jugar en Newell's Old Boys y ahora la verdad que está quedando con el cariño de la gente. Traba, juega, corre, va, sí, viene. Un jugador de toda la cancha, metedor además y que contagia y que hace jugar a los demás. El relojito de Huracán. El relojito de Huracán. Y con esto cerramos Aguantar en el Córner en su 9º programa. Octavo, noveno. Octavo, noveno, ya me perdí. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Mi nombre sigue siendo Manuel Conde, me acompañó como de costumbre Agustín Espósito. Y véannos, síganos, como no, dejen su me gusta, su comentario. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.